La unidad 6 del derecho de la familia tiene quizás uno de los temas más apasionantes e interesantes que nos puede tocar en la vida profesional, que es la adopción. ¿Por qué digo más interesante o más apasionante? Porque ustedes saben, porque hemos dicho desde el principio, Convención Internacional de los Derechos del Niño, que los estados se comprometen a garantizar el derecho a la vida familiar de los niños y de las niñas. ¿Cómo garantizamos ese derecho a la vida familiar? El Estado tiene la responsabilidad, en primer lugar, de acompañar a las y los progenitores para que estos sean capaces de desarrollar la vida de esas personas a su cargo. En caso de que estos no pudieran hacerlo o fallaran en el intento, el Estado tiene también la responsabilidad de buscar de la manera más pronta y segura posible una familia para esos niños, niñas o adolescentes. ¿Cuál es la realidad? Nuestra ley 26061, que la vamos a estudiar con profundidad, es el puente que vincula el sistema de protección de derechos que está dentro del Poder Ejecutivo de carácter administrativo con esta parte judicial o jurisdiccional que es la adopción como resolución o forma de filiación. Quiero concentrarme entonces en la Convención de los Derechos del Niño en 1989 requería que nuestro país regule en el orden interno cómo asegurar que tres principios fundamentales, que esos tres principios son los que yo quiero que ustedes interpreten, capta la ley 26061. El primer principio es la desjudicialización de cualquier situación de vulneración de derechos de niño, niña, adolescente, pero especialmente la desjudicialización de la pobreza. ¿Qué quiere decir desjudicialización de la pobreza? Que ninguna situación de niño o niña por carencia de recursos de ellos o de los responsables de su cuidado sea convertido necesariamente en un juicio. Para que eso no pase, era necesario crear un sistema administrativo seguro que llegue de la manera más inmediata posible a resolver esta situación de vulneración o de amenaza de vulneración de derechos. Ese es el primer eje, desjudicializar. El segundo eje es descentralizar. ¿Por qué descentralizar? Porque en los países hay una tendencia a concentrar las residencias en las capitales, pero también los programas, los planes, las escuelas en ciudades grandes. Y muchas veces se descuidan ciudades pequeñas o porque están alejadas o porque tienen difícil acceso. Esto pasa en la Argentina, un país federal. Nosotros pertenecemos a una provincia del norte, el Chaco, donde justamente la ciudad capital está en una punta y todo el resto de la provincia está a bastante kilómetros de distancia. Es más cerca ir de Resistencia a Asunción del Paraguay que ir de Resistencia a Napenay. Entonces, ¿qué queremos hacer con esta ley? Que es nacional y que sabe la realidad de toda la Argentina. Asegurar la llegada inmediata de la asistencia, de la promoción, de la protección a niños y niñas donde quieran que estén. Y esto no es posible a través de la justicia, porque lógicamente la justicia, los poderes judiciales tienden a hacer estructuras mucho más complejas y esto no va a ser posible tener un juez de familia en cada localidad. Sin embargo, el sistema de protección de derechos de niñas, niñas y adolescentes lo que hace es garantizar justamente esa llegada a territorio de la manera más pronta posible, y el segundo eje de la ley por eso es la descentralización. Y el tercer eje de esta ley, desjudicial, descentralizar, es la adopción de medidas administrativas para afrontar el cuidado y la protección para el mejor desarrollo de niñas y niños. Esta ley nacional 26061 va a ser el puntapié inicial en el año 2005 para que las distintas provincias vayan dictando sus propias leyes. ¿Por qué sus propias leyes? Porque estaríamos hablando de los procedimientos por los cuales se puede atender, satisfacer mejor las necesidades de niños, niñas y adolescentes según el tipo de territorio. En el Chaco, la ley
local es la 2086C. Ley 2086C que regula el régimen protectorio administrativo de niñas, niños o adolescentes. ¿Con esto qué quiero decirles? Que hay una instancia previa, hay una regla hay una responsabilidad del Estado para que todos niños y niñas permanezcan en su familia de origen. Es el principio general. Pero si esto no es posible, nosotros tenemos distintos tipos de medidas administrativas primero para ver si se puede revertir antes de llegar a la adopción. Entonces, el primer tipo de medidas son medidas proteccionales. En la 26061 se llaman medidas proteccionales y en la ley local se llaman medidas proteccionales de primer orden, que consisten en planes y programas destinados a dar becas, a dar asistencia en salud, a dar tratamiento psicológico, a hacer seguimiento escolar de las personas que tengan vulneración de derechos. No tengo tiempo para explayarme tanto porque quiero vincular esta legislación con la adopción. Pero vamos a tener clase de apoyo y seguramente podremos detenernos más. Y luego vienen las medidas excepcionales. Es decir, cuando fracasaron estas primeras medidas que son más bien de políticas públicas y no es posible que ese niño o niña permanezca y evolucione y se desarrolle en ese contexto, o cuando está la gravedad de la situación por la cual ese niño o niña queda al resguardo de alguien que no es su familiar con quien convive, se debe adoptar una medida excepcional por la cual ese niño o niña es apartado de su familia de origen. ¿Quiénes son los o las responsables de la adopción de esas medidas excepcionales transitorias? Los directores de los organismos pertinentes. En el caso del Chaco, la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, a través de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia. Es decir, hay una subsecretaría en el Chaco, pero una secretaría a nivel nacional, la CENAF, que en el ámbito administrativo van a tener que dictar una medida excepcional. ¿Qué pasa con esta medida excepcional? Como va contra el principio convencional constitucional que debe asegurarse que el niño crezca en su familia de origen, tiene un plazo acotado. Es de 90 días, prorrogable por 90 más, 180 días, 6 meses aproximadamente. De manera tal que nosotras y nosotros no podemos muchas veces revertir la situación de esos niños en ese poco tiempo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que trabajar distintas estrategias para que mientras que ese niño o niña está separado de su ámbito familiar, se vean si otros parientes cercanos no pueden a través de otras instituciones de cuidado hacerse cargo de su desarrollo. Esas otras instituciones de cuidado son, por ejemplo, las guardas de parientes del artículo 657 o bien las tutelas. Tanto la tutela como la guarda de parientes nosotros la vamos a estudiar cuando estudiamos responsabilidad parental. Pero ténganlo en cuenta porque son otras figuras de cuidado que sin llegar a ser la adopción, porque hay un cambio de vínculos filiatorios en la adopción, son otras alternativas que tienen que ser vislumbradas, propuestas por el organismo administrativo de protección. Cuando el organismo toma esa decisión excepcional, eso es sometido al control del Poder Judicial, porque los jueces y las juezas de familia tienen que controlar la legalidad de esas medidas. ¿Qué quiere decir la legalidad? La proporcionalidad, que realmente se habían agotado las medidas de primer orden, que realmente era gravísima la situación. Por ejemplo, se trataba de un niño o niña víctima de abuso en la propia familia y entonces había que llevarlo a una familia de acogimiento o a una institución, espacio convivencial alternativo, se llaman las instituciones, antes se llamaban hogares. Y el juez lo que hace es, va a verificar cómo se está trabajando y cuál es el plan de acción para revertir la situación. Si se prorroga, también el juez va a tener que controlar. Y al término de ese periodo, salvo que surjan estas otras alternativas, puede el propio organismo administrativo
o el Ministerio Público que aparece ya podría aparecer e intervenir en el procedimiento administrativo en sí mismo, es decir, cuando se están tomando esas medidas, pero también aparece en esta etapa a los fines de pedir la declaración de adoptabilidad. ¿Qué es la declaración de adoptabilidad? Es una sentencia judicial. La declaración de adoptabilidad es en el espacio judicial, no como las medidas que son en el espacio administrativo. Y una vez que una persona es declarada en situación de adoptabilidad, se va a buscar entre las personas inscritas como aspirantes a la adopción quién o quiénes serían más adecuados para ocupar ese lugar de progenitor o progenitora o progenitores. Y es así que una vez ubicado ese legajo y visto que es la persona más adecuada para este niño o niña, recién allí se va a pasar a la segunda etapa, que son las guardas con fines de adopción, donde se va a ver cuál es el ensamblaje, cuál es la generación de vínculo entre este niño o niña y esa familia. Y luego, probados los 6 meses de convivencia y que realmente hay una creación de lazos fuertes, vamos a llegar a la sentencia de adopción, que es cuando este niño o niña es emplazado como hijo o hija de una persona, de un matrimonio o de una pareja. Las adopciones, a su vez, tenemos reguladas en nuestro código 3 tipos de adopciones: la adopción simple, la plena y la de integración. Es importante que podamos diferenciar, en el apunte del alumno lo tienen diferenciado, y que tengan en cuenta que en los procesos de adopción, si el niño o niña tiene edad y madurez, siempre se debe garantizar su participación o escucha, que se debe garantizar la preservación de sus datos biográficos para el caso de que quiera conocer sus orígenes, y también que según sea un tipo u otro podrá ser revocable en algunos supuestos. La adopción plena es la más similar a las otras filiaciones, porque generan un vínculo integral no solo con los adoptantes, sino con toda la familia de los adoptantes. Hoy en día las jueces y los jueces tienen flexibilidades para, aunque acudan a un tipo de filiación, si acudieran a la filiación simple, por ejemplo, por adopción simple, puedan establecer vínculos entre ese adoptado simple con los abuelos de la familia adoptiva, con los tíos de la familia adoptiva, o en la filiación plena. Esa flexibilidad se nota porque, a pesar de cortar vínculos con las familias de origen y emplazarse plenamente con la adoptiva, pueden subsistir los vínculos con los hermanos biológicos. Y a diferencia de ello, también en la de integración, que no rompemos el vínculo con ese progenitor o progenitora, que simplemente al contraer nupcia o al unirse convivencialmente con otra persona que genera un vínculo con su hijo o hija, no pierde ese lugar, sino que se suma su pareja o su conviviente. Son 3 tipos filiales distintos adoptivos. El tipo filial es el adoptivo, 3 formas distintas de adopción, 3 procedimientos, están regulados en el Código Civil y Comercial para evitar diferencias, pero cada provincia tiene, por supuesto, sus propias disposiciones procesales, que es muy interesante conocer y es un deber estudiar al momento de ejercer la profesión. ¿Por qué? Porque hay que evitar el prejuicio de considerar que la adopción es una alternativa para todo el mundo, que hay cantidad de niños bebés para dar en adopción y que siempre quien da en adopción es una persona desalmada, desamorada. Hay que sacar los mitos y los prejuicios y ver esta forma filial con profundidad y con respeto.